Buenas noches a todos nuestros suscriptores de Max Transformación. Esta noche tengo el placer de tener de invitada a Tania Aguilar, o más conocida como Tania Cuántica. Gracias, Tania, por aceptar la invitación acá en nuestro canal. Al contrario, gracias a ti, Miguel. Buenas noches a todos. Bueno, tardes, días, bonitas noches a todos. Bueno, en el momento que nos vean. Sí, claro. Sí, bueno, para iniciar esta charla, vamos a hacerte de la pregunta de la casa, la pregunta de acá del canal de Más Transformación, para que las personas te conozcan. Ujú. Eh, Tania, imagínate que estás en un anfiteatro o un teatro donde hay 100, 200, muchas personas ahí esperando que nos vengas a hablar del despertar espiritual. ¿Cómo Tania Aguilar presentaría a Tania Aguilar en esta exposición? Mm, Pues yo creo que diría, y con ustedes, Tania Cuántica. Tania Cuántica, alias Mujer Sol, eh, una mujer que ha experimentado ahora sí que varias vivencias a lo largo de su vida, y por ello es que viene a platicar un poco acerca de lo que desde su perspectiva es el despertar de la conciencia o el despertar espiritual. Ujú. Excelente. Ya que estamos entrando en el tema del despertar espiritual, despertar de conciencia, dinos desde tu experiencia para ti, ¿qué es el despertar espiritual? Uh, bueno, pues Perdón. desde mi experiencia, eh, la verdad es que te puedo decir que voy a ser lo más honesta, eh, ahora sí que en todos los aspectos. Ujú. He cambiado en varias veces de definición de lo que es el despertar espiritual a lo largo de pues, cada experiencia y cada vivencia que voy teniendo. Y bueno, ahorita para mí realmente el despertar espiritual pues es el conocerte en su totalidad, ¿no? El aprender a conocernos en su totalidad en cuanto a nuestra luz, en cuanto a nuestra oscuridad, no solo en nuestras versiones buenas, sino también en nuestras versiones malas, por así decir, en esas máscaras que también de repente en el transcurso de esta vida nos hemos puesto, y es como desnudar totalmente, ¿no? La esencia. Para mí eso realmente es el despertar espiritual, saber realmente quién tú eres, irte conociendo, irte reconociendo, quitándote esas capas, ¿no? O sea, de personajes, de filtros, de máscaras. Ujú. Interesante. ¿Tú cómo crees que las personas llegan a encontrar el despertar espiritual? ¿O cómo fue tu camino? A ver, cuéntanos un poco. Bueno, pues mira, mi camino fue desde que estaba pequeña. Cuando tenía 5 años, mi papá trascendió. Y bueno, no lo pudimos ver nosotros, mis dos hermanos y yo. Mi mamá regresó de Acapulco y bueno, ya él trascendió en Acapulco, nosotros estábamos en Ciudad de México. Entonces mi mamá cuando llegó nos contó un cuento, ¿no? De que él se había ido al cielo con unos ositos, que porque Dios ya lo necesitaba allá. Y tiempo después o días después, mi mamá me comentaba ya más grande, ¿no? O sea, que yo lo seguía viendo a mi papá. Entonces, que de hecho yo incluso le decía a mi mamá que era una mentirosa porque pues mi papá realmente no se había ido, que él venía y hablaba conmigo y jugaba conmigo, o sea, y que para nada se había ido. Entonces mi mamá vende la casa en donde vivíamos con mi papá porque le daba miedo, y a donde nos fuimos a vivir como a los 10 años aproximadamente empecé a ver más como espíritus, por así decir, Ujú. y fue muy fuerte. O sea, la verdad es que es un camino muy hermoso, pero también es muy difícil, y más cuando se empieza desde pequeño,
porque yo sé que mi mamá hizo hasta lo imposible por ayudarme, por guiarme, por buscar esa ayuda, pero pues no, o sea, no la encontró como tal. Entonces para mí era muy difícil porque no entendía lo que me pasaba y afectaba a toda la familia, porque obviamente era así de yo gritar espantada, y es que ya viene un señor y está ahí parado en la puerta del cuarto y me está viendo y quiere hablar y esto, ¿no? Entonces mi hermana también se espantaba horrible, que ella era la que dormía conmigo, hasta que más o menos por los 12 años, además de que, bueno, yo lo platicaba con otros niños y pues obviamente se burlaban de mí porque yo lo platicaba pensando que era normal, ¿no? O sea, que Ujú. todos veían esos seres, ¿no? Entonces, como a los 12 años, la verdad es que, o sea, a los 12 años yo ya me sentía súper abrumada y me recuerdo que me hinqué y le pedí a Dios así de, ya no quiero, o sea, ya no quiero, o sea, ver más nada de esto, ¿por qué me hiciste así? Yo le preguntaba, no, o sea, quítame esto, yo no quiero tener esto. Y ese día recuerdo que soñé pues que yo ayudaba a muchas personas, ¿no? O sea, estaba como en el cielo, por así decir, era un lugar muy blanco. Y después de ahí ya no, o sea, no volví a ver nada, o sea, ya no volví a ver absolutamente nada. Intuía bastante, era muy demasiado sensible para intuir, para presentir cosas. Por ejemplo, cuando trascendió mi abuelita, lo sentí así tal cual, o sea, que ya iba a trascender ella. A través de sueños se comunicaba mi papá conmigo, diciéndome cosas que, pues yo después le decía a mi mamá, es que mi papá me dijo de un anillo que no sé qué, y mamá, sí, o sea, ese anillo tu papá a mí me lo dio y bla, 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 ¿no? O sea, pero, y la verdad es que muchas personas me decían, es que había personas que me veían y me decían, tú tienes el tercer ojo abierto, o sea, tú eres clarividente, eres medium y eres sanadora y necesitas ponerte al servicio de la humanidad, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que, o sea, era algo que a mí ya no me llamaba, ¿sí me explicó? O sea, sí sabía siempre que traía algo diferente, hasta que nació mi hija, la más chiquita, hace aproximadamente como 14 años, nuevamente empecé a tener más sueños como lúcidos, en donde igual venía mi papá y me decía pues cosas que se iba a llevar a mi mamá, bueno, que mi mamá iba a trascender y que mi mamá se iba a morir y que mi mamá se iba a morir. Entonces ahí fue donde ya contacté a un primo por parte de la familia de mi papá, que le platiqué y le dije es que ya no puedo más, porque yo me despertaba obviamente así de, no, es que mi mamá, o sea, era horrible otra vez, ¿no? O sea, Ujú. entonces él me dijo, ve con una señora, ella te va a ayudar. Fui con una señora que se llama Male, que está ahí en Ciudad de México, buenísima, la amo. Y ella, en cuanto yo llegué con ella, ella me dijo, ya sé a qué vienes, me dijo, ya estás lista. Sí me dijo ella, tú puedes elegir si quieres entrar en este proceso o no. Y la verdad es que yo dije, pues sí, o sea, sí quiero, dije, por algo me está pasando todo lo que me está pasando, ¿no? O sea, quería entender mucho, obviamente me dio mucho miedo, pero ella me explicó, pues muchas cosas que me dejaban tranquila. Y a partir de ahí, ya fue que empecé yo ahora sí que a redescubrir esa parte mía, ¿no? A descubrir esa parte mía ya, aún con temores, pero ya decidida a querer saber quién soy, ¿no? O sea, y por qué y para qué se estaba manifestando todo eso en mi vida. Ujú. Así es como empecé. ¿Tú cómo defines esto que te sucedió? Esto que, el don que tienes. Pues mira, hoy entiendo, la verdad es que hoy, antes, por ejemplo, yo sentía que muy pocas personas éramos así, porque casi no se hablaba de esto. Yo busqué muchas veces lugares, buscaba como templos, ¿no? Porque mi mamá me contaba que mi papá y mi abuelo paterno, pues también eran espiritualistas, creo, o algo así, iban a un templo, que de hecho mi papá también tenía como este tipo de dones, pero él no lo pudo desarrollar, o sea, trascendió muy joven, ¿no? Entonces yo empecé a buscar como o sea, templos también y cosas así, pero la verdad es que casi no, o sea, no encontré, o sea, nada más que a esta señora, ¿no? O sea, Male, que fue la que medio me guió, y entonces yo pensaba que era algo que solamente determinadas personas pues teníamos. Pero hoy en día me doy cuenta que más bien, o sea, todos nacemos con estos dones, o sea, todos realmente tenemos estos dones, pero no todos vienen quizás en esta vida con esa conciencia de poderlos observar, de poderlos sentir. Creo, según yo desde mi perspectiva, es dependiendo
como llaman, ¿no? O sea, si eres un alma vieja, si a lo mejor en otras vidas ya has como despertado en cierto aspecto y en esta vida pues vienes justo a darte cuenta de más cosas para ir como armando un rompecabezas, por así decir, ¿no? O sea, ir entendiendo cada vez más, pero no muchos tienen o vienen dispuestos a crear esa conciencia. Ujú. Entiendo. Así lo definiría, pero aunque hay muchas personas que ahorita yo conozco bastantes personas, ¿no? O sea, de hecho las sesiones que yo doy son todos, te lo prometo, o sea, todos tienen esta parte ya desarrollada, ¿no? O sea, solo que están confundidos, tienen miedo o a lo mejor no se han dado cuenta y a través de las sesiones que yo les doy, pues es como ellos como que descubren y afirman y dicen, es que sí, o sea, sí, sí lo soy, o sea, sí siento esto, sí percibo esto, sí aquello, sí el otro. Entonces como que yo solo les doy el empujoncito, por así decir, para que pues ellos ya se animen a descubrir quiénes realmente son. Ujú. Así como esta señora Male hizo contigo. Exacto. Fíjate que, o sea, yo por ejemplo cuando fui con ella me ayudó bastante, o sea, la quiero muchísimo, estoy muy agradecida con ella porque ella me enseñó de una manera totalmente diferente. O sea, yo cuando fui con ella, cuando ella me dijo, ya estás lista, me dijo, ya puedes comunicarte con tus guías, ella me decía que eran mis guías, ¿no? O sea, espirituales. Y yo le decía, bueno, pero ¿cómo? O sea, entonces yo le decía a ella, dame un curso, o sea, enséñame, déjame Ujú. inscribirme a tus cursos. Y ella me dijo, no. Y yo, pero ¿por qué si estás dando un curso ahorita? Ella me dijo, yo a ti no te voy a enseñar. O sea, entonces yo le pregunté, o sea, pero ¿por qué no? Y me dijo, porque tú no vienes a aprender, me dijo, tú vienes a recordar quién tú ya eres. Me dijo, entonces, si yo te enseño, me dijo, en realidad es como si cayeras o entraras como en una zona de confort y no te vas a cuestionar, no vas a ir hacia adentro tuyo. Ujú. Entonces fue muy difícil para mí porque pues era estar meditando, era estar conectando, era hacer mucho caso a mi intuición, por ejemplo, para prender velas, para canalizar información. Entonces realmente yo no tuve esa guía, por así decir, ese acompañamiento. Sí iba de vez en cuando con ella y le preguntaba, ¿no? O sea, o ella me decía, a ver, ¿cómo prendiste las velas? ¿O cómo hiciste esto? Y yo, ah, no, pues me llegó que lo hiciera de esta manera. Y ella me decía, sí, excelente, lo estás haciendo súper bien. Pero Ujú. aún así fue muy difícil para mí. Entonces yo sí trato de darles como ese acompañamiento, trato de estar súper pendiente de las personas que resuenan conmigo porque sé lo que se siente, ¿no? O sea, que muchas veces nos da miedo o da miedo el realmente reconocer esa parte, ¿no? O sea, de cuando vamos ya, vuelvo a lo mismo, conectando realmente a nuestra esencia. Ujú. ¿Tú cómo definirías tu, eres canalizadora, medium? ¿Cómo definirías esto que tienes y bueno, que has desarrollado, lo has despertado? Bueno, ya lo tenías, ¿no? Creo que todos, como tú dices, tenemos eso adentro. Algunos podemos recordar, otros no podemos recordar, pero de todas maneras, el despertar siempre está dentro de uno, ¿no? O sea, el despertar, Claro, ¿no? Vas a despertar tu conciencia, ¿no? claro, Ahí vamos. claro, totalmente. Pues creo que al principio fue a través de sueños que me daba cuenta, como te comenté, ¿no? O sea, cuando estaba más chica era a través de sueños que, por ejemplo, cuando trascendió mi abuelita, la mamá de mi mamá, igual, ¿no? O sea, a través de sueños era que venía ella a decirme cosas que ya después yo le decía a mi mamá, es que soñé con mi abuelita y me dijo esto y esto y esto. Entonces ya mi mamá como que me decía, pues es que sí, ¿no? O sea, o mi papá era el que, o sea, mi papá es el que creo que más siempre estuvo presente conmigo en muchos, o en muchas etapas más bien de este proceso. Pero ya después empecé a tomar Reiki, me metí a un curso de Reiki porque mi hermano tomó Reiki, entonces yo dije, ah, pues estaría súper padre porque como a mí me habían dicho que era sanadora, yo dije, bueno, pues voy a ir a tomar Reiki, ¿no? Entonces me metí al primer nivel de Reiki y todos los símbolos que me enseñaban, que era como el Chokurei, y bueno, ciertos símbolos que enseñan en el Reiki, yo me di cuenta que yo ya o sea, yo los dibujaba, o sea, en esas partes de que a lo mejor estás en clases y de repente no llega el maestro y te pones a hacer rayones en tu cuaderno, Ujú. o sea, yo ya trazaba alguno de esos símbolos.
Entonces, cuando yo voy a este curso y me doy cuenta que yo trazaba alguno de esos símbolos, o sea, ya algunos de esos símbolos, pues obviamente dije, o sea, te digo, o sea, es muy padre, pero al mismo tiempo también es muy difícil, porque obviamente sí me daba miedo de repente porque decía, o sea, estos símbolos yo ya los tracé, ¿no? O sea, entonces sí entras como en un estado de confusión porque a veces hasta piensas que te estás volviendo realmente loca, ¿no? O sea, o que realmente eres raro o eres extraño, ¿no? O sea, Mm, y bueno, a mí lo que no me gustó, digo, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, ¿no? O sea, es que, por ejemplo, ahí en el curso de Reiki te decían que tenías que pedirle permiso a un maestro para poder activar la energía de tus manos. Entonces yo dije, pues yo no tengo que pedirle permiso a nadie porque, pues si nací con la energía en mis manos así, pues es porque Dios quiso que yo trajera la energía así, ¿no? O sea, mm, entonces dejé de ir al curso, pero empecé yo a practicar con el papá de mis hijos, que en ese tiempo estábamos juntos. De repente si le dolía el brazo, o sea, yo frotaba mis manos porque sentía, o sea, yo sentía la necesidad de tocarlos cada que ellos se sentían mal. ujú, Entonces empezaba yo con ellos, ¿no? A poner mis manos en donde sentían dolor. Y mm, entonces ellos me decían, es que sí, o sea, se quitaba el dolor. Entonces yo empecé a hacerlo con más personas, porque obviamente ellos les platicaban a otras personas, ¿no? O con mis amistades, entonces empezaban a llegar personas a mí que yo les hacía tal cual, pero ya una sesión bien, ¿no? En donde yo los acostaba, los hacía que se relajaran, les ponía mis manos, y entonces se cuenta que a mí me empezaba a llegar mucha información de la persona que estaba acostada, mm, o empezaba a sentir yo en mi cuerpo. Si ellos querían llorar, yo sentía ganas de llorar. Entonces al principio no sabía si realmente era de ellos o era mío. ujú, Y al principio me daba pena decirles, o sea, no era así como que yo decía, "Ay, es que qué tal que le digo y me van a decir, no, ay, no, estás equivocada, ¿no? mm, Hasta que ya con una chica que es una hermana mía hasta la fecha, ¿no? O sea, que a ella sí le dije, o sea, le dije, es que siento que traes esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. O sea, fue la primera sesión que ella fue conmigo y me dijo sí, o sea, todo me dijo sí. O sea, bueno, ella quedó impresionada, ¿no? O sea, porque me dijo, es que, o sea, es como si me conocieras, ¿no? O sea, y ni siquiera nos habíamos visto. Entonces, desde ahí fue donde me di cuenta que pues cada que yo tocaba a alguien o cuando alguien llegaba a mí, pues justo no solo era para yo armonizar con mis manos sus chakras o su campo energético, sino también era para yo poder compartir, hacerlos conscientes de cosas que ellos no, quizás no estaban siendo conscientes para poder liberar la carga que traían, ¿no? O el bloqueo, o lo que sea que traía en ese momento. Así es como me di cuenta que yo empecé a canalizar. ujú. O sea, cada vez que tú puedes estar interactuando con, bueno, acá, ando, ¿no? O con alguna persona que necesita de ti, tú eres sensible, o sea, puedes trasladar esa información ¿es con el toque de la mano o cómo llega? Sí, o sea, en ese entonces sí, o sea, en ese entonces sí era, no tocaba tal cual yo, o sea, por ejemplo, si esta era su cabeza, yo no tocaba tal cual así, Claro. o sea, yo solo ponía la mano así y así como a mí me llegaba, obviamente yo transmitía la energía en donde me llegaba a mí, o sea, así de, no, pues hazla en el hombro, ¿no? Entonces yo les hacía en el hombro y ahí me empezaba a mí a llegar bastante información, o sea, hasta nombres de personas, o sea, me llegaban. Entonces ya cuando ya terminábamos la sesión yo les decía, oye, ¿conoces a, no sé, a un tal Gabriel? Ay, ¿por qué? Y yo, pues es que me llegó bastante, ¿no? O sea, cuando te toqué la parte del hombro, por ejemplo, ¿no? O sea, me llegó bastante el nombre de Gabriel. Ah, pues sí, es que Gabriel es mi expareja, ¿no? O sea, o cosas así. Ok. Entonces, ya de ahí del Reiki me vine a vivir a Mérida. La verdad es que me iba muy bien, me recomendaba. La verdad es que sinceramente no es que yo sea presumida porque no es eso, Ujú, pero yo nunca he tenido la necesidad de estarme promocionando mucho, ¿sabes? Porque me recomiendan bastante, afortunadamente. ujú. Entonces, cuando yo me vengo acá a Mérida, yo dije, bueno, pues voy a continuar con lo del Reiki o la sanación con imposición de manos, así le llamaba yo en Mérida. Y aquí nadie quería Reiki ni nada, o sea, yo me promocionaba aquí y nadie, o sea, nadie, haz de cuenta que me hablaban y me buscaban, pero para preguntarme si yo hacía lecturas de tarot. Ok. Entonces,
yo ya tenía dos mazos que me habían regalado, uno el papá de mis hijos y otro mi mamá y mi hermana, pero nunca los había tocado, nunca había tomado un curso de tarot, o sea, jamás había tomado un curso de tarot, por eso no me animaba yo a hacer las lecturas de tarot, porque yo Ujú, decía, pues, ¿cómo voy a hacer las lecturas si ni siquiera he tomado un curso? claro. Entonces, hubo una vez que pues recién llegamos acá, pues obviamente llegamos aquí empezando de cero, no tenía ese día para darle de comer a mis hijos, y entonces me dice una chica, me contacta una chica y me dice, oye, es que quiero lectura de tarot. Entonces obviamente yo dije, bueno, pues si tengo el tarot, pues le voy a hacer una lectura de tarot. Dije, pues ya, ojalá que, ahora sí que me encomendé a Dios, ¿no? O sea, y dije, pues que sea lo que tenga que ser, ¿no? Yo guiarla a ella. Mm, Entonces saqué el tarot, lo consagré y todo eso, y entonces le empiezo a hacer la lectura de tarot y bueno, quedó fascinada, o sea, quedó súper fascinada y entonces ella me empezó a recomendar con más personas y una me recomendaba con otra, entonces ujú, aquí fue que empecé yo a hacer lecturas de tarot, ¿no? O sea, y ya de ahí conocí aquí a una gran maestra que se llama Marcela, y ella, llevé a mis hijos a terapia con ella, terapia cuántica, terapia alternativa, y ella me dijo, ¿por qué no estás haciendo lecturas de registros akáshicos? Y yo, ¿y qué es eso? Entonces ya me explicó ella más o menos qué era eso. Tomé el curso con ella y pues de ahí, la verdad es que han sido las sesiones que más, o sea, ahora sí que más, por las que más me han buscado y más me han recomendado, ¿no? Por las lecturas de registros akáshicos. ujú, Entonces de ahí de las lecturas de registros akáshicos ya no ocupo tarot, ya no ocupo poner mis manos sobre la persona, puedo estar contigo así por videollamada ujú, y simplemente es yo intencionar la sesión antes de conectarme con la persona. Obviamente doy gracias a Dios Padre, le doy gracias a la esencia de la persona que me está contactando, que está resonando conmigo. Hacemos una relajación ujú, y desde que la veo ya empiezo a sentir, o sea, ya me empieza a llegar bastante información o yo la empiezo a sentir, entonces yo voy dibujando si me llegan símbolos o voy escribiendo en una hoja todo lo que me va llegando. Es como si hiciera un escaneo de sus chakras, de su campo energético, de su aura, cómo están emocionalmente, si están pasando por alguna situación, si tienen dones, qué fueron en otras vidas, o sea, lo que yo percibo yo se los comparto todo. ujú. Y pues sí, obviamente es así de sí, o sea, nunca me han dicho no, solo una vez una chica me dijo no, no resueno con tus sesiones. De ahí en fuera todas, afortunadamente, pues sí, o sea, les gustan, ¿no? O sea, las sesiones. Wow, interesante. Entonces, tu camino ha sido eh, diversas, mm, ¿cómo podríamos decir? Diversas cosas que has ido tomando y has ido practicándolas y en este momento haces registro akáshico, pero juntando otras cosas más. O Así es, sí, porque, porque ya si sí, tienes apertura lo que es canalización y puedes hacer eso, bueno, me imagino que puedes llegar a otros niveles, ¿no? Eh, sí, claro. Cuéntanos un poquito para las personas que no saben acá, ¿qué es registros acá, chicos? Ok. Por favor. Sí, los registros akáshicos, todos, cada uno de nosotros, nuestra alma o nuestra esencia, pues ha vivido varias vidas o ha experimentado, perdón, varias vidas. Entonces, en el universo hay un espacio que se llama Akasha y ese Akasha es como toda la información de cada uno de nosotros, de todas esas vidas, ¿no? Todas las experiencias importantes, todas las vivencias pues significativas para nuestra alma se quedan almacenadas, por así decir, es como un registro que seas, le llaman también biblioteca universal, porque se queda pues tal cual, almacenada toda esa información. Entonces cuando hacemos una lectura de registros akáshicos, a mí, yo cuando tomé el curso, me enseñaron a que se contacta a los guías o maestros ascendidos de las personas, ¿no? O sea, de hecho, al inicio de la lectura le pido permiso a los guardianes, a los guías espirituales o maestros ascendidos se dice el nombre completo de la persona,
y pues ya, ¿no? O sea, se abre como un portal, por así decir, que es el portal de energía de la persona, en donde podemos leer la información, nos empieza a llegar la información de la persona. Ujú, Yo la verdad es que al principio sí lo hacía así tal cual como me enseñaron en el curso, pero ya después lo fui modificando de acuerdo pues a mí, yo lo iba percibiendo conforme a mí me iba resonando. Entonces yo no trabajo con guías espirituales y no por eso no quiere decir que no crea en ellos, sino que vuelvo a lo mismo, yo digo, ¿por qué pedirle permiso a alguien si la persona ya está resonando conmigo? O sea, es su esencia, es su alma que, o sea, sincronizamos por y para algo. ujú, Entonces, le doy las gracias más bien a la persona que me está contactando, yo le doy las gracias porque desde que la veo pues ya me está llegando información, o sea, no requiero pedir permiso para poder acceder porque desde que la veo ya me empieza a llegar información. ujú. Entonces, más bien yo le agradezco a ella y bueno, a la persona y le agradezco a su esencia divina, a su ser supremo, a Dios Padre, a Dios Madre, ¿no? O sea, por permitirnos pues sincronizar para hacer consciente lo inconsciente de la persona, que yo soy la guía para que ella pueda hacerse consciente. Y llega bastante información. Registros akáshicos, pues más es si, por ejemplo, qué vidas tuvieron, qué fueron en otras vidas o qué han sido en otras vidas, si traen karma, si tienen pactos de lealtad con alguna persona, con su linaje, ya sea paterno, materno, si traen o algún dharma, ¿no? Alguna sumisión aquí en esta vida, si tienen dones, cuáles son esos dones. Todo eso es lo que llega de información en una lectura de registros akáshicos. Wow. Pues, Ujú. sí, sí. Es muy padre. Sí, sí. Es muy El Cacha es la biblioteca universal, ¿no? Donde no solamente se recopila la de uno, sino la de todo este padre. mundo, de este mundo de acá y creo que de todo el universo, ¿no? O sea, hay una recopilación de información, ¿no? Sí. Eh, sobre las personas que llegan a ti, ¿cuáles son las preguntas o, o, o ¿O qué temas son los que más se tocan cuando llegan a ti? ¿Cuáles son las preguntas? No sé, los temas, no sé si es el amor, dinero, salud. A ver, Pues mira, afortunadamente, como te comentaba al principio, yo llevo aproximadamente como 4 años dando este tipo de sesiones. ujú, Y yo me he dado cuenta, siento, digo, desde mi perspectiva, yo siento que cada uno de nosotros, porque conozco varias personas, de hecho he dado cursos, ¿no? Para personas que quieren también leer registros akáshicos y son excelentes terapeutas ahorita, canalizadores también. Obviamente ya también traían ahora sí que ya aperturados, si me explico cómo ese canal. ujú, Pero yo sí me he dado cuenta que como que diferentes personas traen como un rol, no sé si será así, pero yo así lo percibo. Entonces, es lo que te comentaba hace rato, las personas que resuenan conmigo normalmente, o sea, en una canalización de registros akáshicos, yo primero les doy información, ellos no me preguntan a mí. O sea, yo empiezo, o sea, a mí me empieza a llegar, haz de cuenta, por ejemplo, si trae abierto su chakra corona, a veces lo traen expandido, a veces me llega que ya canalizan, o sea, ya les baja información, ya sea a través así de solo observar a las personas o a través de sueños lúcidos, por ejemplo, viajes al astral, si traen el tercer ojo abierto, entonces me llega si son intuitivos, si son clarividentes, mediums, si son sanadores, todo eso me empieza a llegar a mí, entonces yo les comparto a ellos, por ejemplo. ¿Sabes qué? Veo que tus dones son clarividente o traes estás más conectado al don de la mediunidad, ¿no? Por ejemplo, y de hecho se está manifestando tu hermano que ya trascendió, tu papá que ya trascendió y está aquí para entonces ahí es donde ellos, por ejemplo, dicen, wow, o sea, es que sí, ¿no? O sea, sí es cierto. ujú. Entonces, la verdad es que normalmente cuando hago las sesiones y les comparto toda esa información,
pues a veces ellos mismos me dicen, es que ya no tengo nada que preguntarte porque lo que te iba a preguntar ya me lo dijiste, ¿no? O sea, Ujú, o si no, pues sí, hay veces que digo, lo que más me preguntan, porque digo, no siempre es así, claro, ujú, pero es acerca de, por ejemplo, si tuvieron algún pacto con sus parejas, ¿no? O sea, más cuando se están separando, es así como de, ¿qué fuimos en otras vidas? ¿Por qué me está costando trabajo soltarlo? ujú, ¿No? O por ejemplo, pues sí, por ejemplo, en temas familiares, ¿no? O sea, ¿por qué no tienen buena relación con la mamá? ¿O por qué el papá se fue y no supieron nada de él? Pero la verdad es que muy pocas veces me contactan para el tema económico, aunque no lo creas. O sea, siempre es otro tipo de temas, o por ejemplo, que se quieren embarazar. Hay chicas que me contactan porque quieren embarazarse y no pueden embarazarse. Entonces, ahí, por ejemplo, hacemos un proceso ujú, en el cual se hace como una reprogramación, no solo en el subconsciente y en la mente de la persona, sino también en su cuerpo, en su útero, en sus células, para que pues ellos puedan preparar el cuerpo para que realmente puedan embarazarse, ¿no? O sea, que se crean que realmente pueden embarazarse. ujú, Entonces, sí me contactan para, ahora sí que diferentes situaciones. ujú. Bueno, esas son las personas que se contactan para ver una solución, ¿no? En su vida y eso. Pero también me contaste que también eh, te contactan personas porque tú también haces cursos, ¿no? Y acompañas Sí, a personas. Este, y cuál es, en el curso, ¿qué tú les enseñas a estas personas para lograr este despertar, ¿no? Esta apertura, este despertar espiritual, esta apertura de conciencia. ¿Cuáles son para ti lo más importante? Meditación, intuición, este, los sueños lúcidos, ¿no? Poder, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo más importante para ti? O sea, ¿cómo ves, sí. cómo ves tus clases con estas personas? Ok, pues lo más importante para mí es que hagan consciente su respiración y sí la meditación. Y no necesariamente tiene que ser la meditación de sentarse y cerrar los ojos y meditar, ¿no? O sea, hay muchas maneras de meditar, pero creo que lo más importante, de acuerdo a mi perspectiva y de acuerdo a mi experiencia, es la respiración consciente, porque estamos acostumbrados, es lo que te decía al principio, o sea, realmente todos canalizamos, o Mm, sea, todos somos intuitivos, o ujú, sea, todos somos intuitivos, ¿no? O sea, si ves a una persona y tú dices, es que como que no me vibra, es que como que siento algo raro, ahí tú ya estás canalizando, estás percibiendo, estás leyendo el campo electromagnético de la otra persona, o sea, su energía tal cual. Eh, pero no nos damos cuenta o muchas veces no se dan cuenta porque pues como estamos viviendo al día, todo el tiempo traemos cosas en la mente, que las cuentas por pagar, que si la escuela, que si el trabajo, que si la comida, que si ya estoy cansado, que ya quiero llegar a mi casa y bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Entonces, vivimos más conectados a la Matrix que hacia adentro, ¿no? O sea, o presentes con nosotros mismos realmente. Nos alejamos de nosotros. ujú, Entonces, yo siempre les pregunto al inicio de los cursos o hasta de las sesiones, ¿no? O sea, siempre les pregunto, ¿cuántas veces al día te detienes, aunque sea 3 minutos o 5 minutos, a recordar que estás respirando? Entonces ya me dicen ellos, no, pues nunca, o sea, ¿cuántas veces te detienes durante el día a poner tus manos en tu corazón, respirar, cerrar tus ojos y sentir el latido de tu corazón? ujú, No, pues no, o sea, entonces les digo, o sea, te olvidas realmente que estás vivo. O sea, es ujú, como si fuéramos como zombies, ¿no? O sea, todo el día, ¿no? O sea, desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces, eso hace que tú no puedas percibir o no puedas observar, porque si no te observas, si no te sientes a ti mismo, ¿cómo podrías observar y percibir lo de afuera? O sea, no se puede. ¿Sí me explico? Entonces, cuando empiezas a hacer respiración consciente, cuando empiezas a meditar, a crearte el hábito de meditar, no solo es para armonizar y estar feliz y estar en paz, es para escucharte, para sentirte, para observarte, como decía Jacobo Greenberg, ¿no? O sea, es
observar tus pensamientos, es observar tu cuerpo, es observar tu respiración, observar lo que escuchas al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Es ahí cuando empiezas a sentirte realmente, es como apagar todo lo de afuera para encender todo adentro. Entonces, cuando más lo haces es cuando más te das cuenta qué tan intuitivo eres y entonces te empiezas a observar cómo realmente hay mucha sincronía en el universo, pero no, o sea, vuelvo a lo mismo, no lo vemos porque no nos damos esos tiempos, esos lapsos para estar presentes con nosotros mismos. Si tú, por ejemplo, estás con una persona y estás platicando con esa persona, observa, ¿no? O sea, observa y realmente estás platicando y se te olvida que estás respirando, o sea, estás platicando y estás metido en la plática y bla, bla, bla. Pero si tú estás observando tu respiración y observando lo que estás escuchando de la persona y empiezas a cuestionarte por qué estamos hablando de esto, o sea, ¿para qué estamos hablando de esto? Ujú, Te vas a dar cuenta que no es una casualidad. Algo te está mandando un mensaje o algo requieres ver en la conversación que están teniendo o algo quizás tú le puedes compartir a la otra persona, ¿sí me explico? ujú, Entonces, primero que nada es eso, respiración consciente y meditación para que ellos puedan estar presentes con ellos mismos y se den cuenta que realmente ya canalizan. ujú, La otra es realmente saber lo que son nuestros chakras, eh, para qué son cada uno de nuestros chakras, qué función tienen en nuestro cuerpo, cómo ser también consciente de nuestros chakras. A lo mejor no todos los días vamos a estar conscientes que tenemos 7 chakras, ¿no? Que están todo el tiempo trabajando energéticamente, pero una vez a la semana sí, o sea, yo sí les digo, o sea, una vez a la semana sí se pueden dar un espacio de media hora en el cual se sienten para llevar toda su respiración, bueno, conectados con su respiración, llevar su atención en cada uno de sus chakras y conectar. ¿Por qué? Porque los chakras, pues, es el flujo de energía que nos mantiene en ese equilibrio, ¿no? O sea, entre lo terrenal y lo espiritual o lo energético. ujú, Eh, es también, pues, el saber realmente qué es clarividencia, qué es mediunidad, por qué nos decimos sanadores o por qué nos llaman sanadores, que en realidad no es porque nosotros sanemos a los demás, o ujú, sea, es porque nos hemos sanado a nosotros mismos o nos hemos realmente, hemos ido realmente hacia adentro, que podemos guiar a los demás a que también los demás descubran ese poder y vuelvo a lo mismo, o sea, se descubran en su plena esencia. Eh, y bueno, también es la parte de, por ejemplo, los 7 cuerpos astrales, lo que es el astral, lo que son los sueños lúcidos, los viajes al astral. ujú. O sea, como que, y siempre les digo y hago siempre mucho hincapié en decirles, yo no les enseño absolutamente nada. O sea, ustedes resuenan conmigo porque solo vienen a recordar, yo solo los guío, ¿no? O sea, solo los estoy guiando para que ustedes recuerden lo que les vibre, tómenlo y lo que no, lo que quieran modificar, modifíquenlo, o sea, no tiene que ser tal cual yo se los estoy compartiendo. Entonces, bueno, también, por ejemplo, vemos la parte de los ancestros, porque muchas veces siento que también entramos como en un bucle de sanación interminable, de que ya sanamos con los ancestros paternos, ahora vamos con los maternos, ahora vamos con la tatarabuela, ahora vamos con la expareja, y entonces no terminamos de sanar jamás en la vida, ¿no? O sea, Ujú, entonces les digo, no se trata de sanar porque no hay nada enfermo, o sea, simplemente es observar, hacer conscientes los patrones que traemos programados y es reprogramar esa información, ujú, ver el poder de nuestros ancestros y no sentirnos como en víctimas, ¿no? O sea, de, ay, es que me tocó venir a sanar. Pues no, al contrario, es decir, wow, qué padre que yo puedo romper ahora sí todo este patrón que se ha venido ujú, de generación en generación, ¿no? O sea, entonces todo depende y sí les enseño, bueno, trato de hacerles mucho hincapié en que todo depende desde qué perspectiva elegimos ver nosotros todo. O sea, ahí cambia absolutamente todo. Hay infinitas posibilidades para elegir ujú, absolutamente todo. Y todo hace una diferencia, ¿no? O sea, una gran diferencia. Hay quienes realmente se comprometen y lo hacen y créeme que wow, o sea, tengo alumnos que de verdad en poquito tiempo, la última que hasta la quiero entrevistar, le dije que hiciéramos una entrevista, ujú, porque ella entró súper escéptica al penúltimo curso que hice, ¿no? O sea, ella me dijo prácticamente así de, yo voy a entrar pues a ver qué onda, ¿no? O sea, pero yo no creo que realmente esto sea verdad, ¿no? O sea, ujú,
Ok. pero fue la más disciplinada, te lo prometo, de todos los alumnos, o sea, fue la más disciplinada, o sea, en hacer todo lo que yo les decía. Ella era la primera que yo lo hacía, ella meditó todos los días, empezó a hacerse el hábito de meditar, Ujú, y antes de que terminara el curso, de verdad, ella me escribía y me decía, es que cuando medito siento esto, o sea, por ejemplo, no sé, sentía que como si se desprendiera de su cuerpo, y yo, es que es normal. O sea, y todo lo que ella me preguntaba, yo le decía, es que es normal, es normal, es normal, es normal, ¿no? O sea, entonces ella estaba asombrada porque ya de repente ella me decía cosas que yo decía, wow. O sea, y de verdad fue algo, o sea, súper hermoso, la adoro porque digo, wow, o sea, cómo entró tan escéptica, pero fue tan disciplinada, o sea, se retó a ella misma, ¿sabes? ujú. Y vio un cambio radical, o sea, al grado de que ella ahorita, o sea, súper canaliza, o sea, a veces hasta a mí me dice, es que estoy sintiendo esto de ti, y es que esto, y me llega esto, y yo, sí, sí, es muy padre, la verdad. Interesante. Con este tipo de aperturas, uno también puede sanar alguna enfermedad que uno tiene personal. No sé, Sí, justo que estábamos hablando de eso, de sanación, me entró. Porque, pues, es una cosa, yo ah, hace más de 10 años, bueno, que entré a este mundo espiritual y todo eso, yo era alérgico ok, ya al polvo y eso. Y de partir de que, bueno, tú sabes que algunas personas nacen con eso y otras personas tenemos que ser golpeados 1000 veces para poder entrar a eso. sí, Uno entra por el dolor y otro entra con ya por el sé, amor. sí, sí, No, yo de lo que entró por dolor, ¿no? sí, yo también. Eh, entonces yo te cuento que yo, ¿no? Entré en la espiritualidad eh, y después de un mes, ¿no? En que entré a la espiritualidad, yo dije, voy a dejar de tomar mis pastillas para la alergia, ¿no? Porque yo era alérgico y tomaba pastillas todos los días. Eh, y de ahí ya nunca más volví a tomar. Sí, claro, qué maravilloso. ¿Cómo, cómo, cómo puedes explicar eso? No solamente en mí, sino en otras personas, ¿no? Que seguro, porque escucho cómo se llama, que han sanado de cánceres, de cáncer o de otra, no, dolencia que los acogía. Es que siento que es una programación tal cual, o sea, yo la verdad es que desde mi perspectiva igual siento como que las enfermedades, algunas son como derivadas de emociones reprimidas, Ujú, pero también muchas otras son de una programación que traen de ancestros o de familia. Eh, yo lo vi con una chica que tiene, bueno, tenía cáncer, perdón, tenía, y fue mi primer paciente justo de Reiki, o sea, fue la primeritita paciente que yo tuve de Reiki, ujú, y así bien, o sea, fuera de conocidos y cosas así, ella me contactó y me dijo, es que te super recomendaron conmigo, o sea, me dijo, tengo cáncer de pecho, de senos, y quiero que me hagas Reiki. Entonces yo iba súper nerviosa, entonces, de verdad, yo la primera vez que la vi, estaba ella súper demacrada, apagada totalmente, súper deprimida, obviamente, también. ujú, Y conforme yo iba dándole las sesiones, te digo que a mí me comenzaba a llegar bastante información. Entonces yo le decía, es que me llegaba bastante que su papá ya había trascendido, y ella me dijo que sí. Y entonces le pregunté, pero es que tu enfermedad tiene algo que ver relacionado con tu papá. ujú, Entonces ella me dijo, lo que pasa es que mi papá tenía cáncer de hígado y se murió del cáncer de hígado. Entonces ella juraba y perjuraba que como su papá se había muerto, ella también se iba a morir. Y ujú, pues ella realmente se estaba marchitando, o sea, ella realmente se estaba apagando. ujú, Entonces, conforme yo le iba dando las sesiones, ella tomaba una sesión por semana, y no digo que yo la haya sanado, simplemente lo que yo le compartía a ella iba haciendo una reprogramación en su mente o en su subconsciente. ujú, Entonces, de la primera sesión que yo la vi que estaba súper apagada, a la tercera sesión que yo fui a verla, ella ya, o sea, traía tacones, súper maquillada, con su peluca, se veía súper hermosa. Hasta yo la vi y dije, wow, o sea, es la misma, sonriendo. Las primeras sesiones se la pasaba llorando y llorando y llorando. Entonces ella tenía una bola que le había salido en los pulmones y la tenían que operar. ujú, Eh,
Entonces yo le decía, ¿qué es lo que te cuesta trabajo respirar? ¿Por qué no quieres aspirar la vida? O sea, ¿por qué no quieres respirar? O sea, ¿por qué te da miedo? O sea, el Ujú, vivir. Y entonces su esposo la había dejado. O sea, cuando él se enteró que ella tenía cáncer, su esposo la dejó por otra persona, la dejó con sus niños súper chiquititos. Entonces ella, obviamente, fue un proceso muy difícil para ella. Yo sé que fue como una muerte tal cual que ella tuvo en ese momento, quizás no física. ujú, Y bueno, tuvo como 6 o 7 sesiones bueno, tuvimos como 6 o 7 sesiones y cuando le iban a revisar para darle la fecha para la cirugía de lo que tenían los pulmones, ya no tenía nada. O ujú, sea, ya no tenía nada, entonces, y se sanó totalmente del cáncer, porque obviamente hicimos una reprogramación, en cada sesión íbamos haciendo una reprogramación en donde ella iba descreyendo tal cual el hecho de que porque su papá había trascendido, que porque también la tía y por parte de la familia de su papá, o sea, la mayoría habían varias personas que habían fallecido de cáncer. ujú, Entonces ahí te das cuenta como muchas veces, o sea, es una programación. Cuando entras en este camino espiritual que empiezas justo a meditar, que empiezas a observar tu respiración, empiezas a sentir tu cuerpo, lo empiezas a valorar, a amar, ujú, y obviamente por ende empiezas a ser más positivo en tus pensamientos hacia contigo mismo. ujú. Entonces obviamente eso hace una gran diferencia porque empieza a sanar tu cuerpo. O es el hecho de, y está comprobado, ¿no? O sea, que hasta el agua le dices te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, y cómo cambia totalmente la vibración y la frecuencia del agua. Nosotros somos agua por dentro, entonces si te hablas bonito, si te tratas bonito, si piensas bonito de ti, pues Ujú, obviamente empieza a florecer todo por dentro. ujú. Wow, bonita explicación. El amor propio, ¿no? Totalmente. Eh, hablando de, de esto del amor, eh, es muy importante el amor en el despertar espiritual. Claro. Yo digo que el amor lo es todo en realidad, ¿no? Todo. Bueno, desde mi punto de vista, Ujú, o sea, para mí, o sea, Dios es amor. O ujú, sea, y Dios no es solo un nombre, ¿no? O sea, como muchas veces lo ven, y Dios está afuera, o sea, Dios es dentro de cada uno de nosotros, Dios lo es todo, y es infinito, es una unidad, y es amor, es abundancia, es prosperidad, es todo lo bonito, ¿no? Que puedas sentir. Entonces, cuando tú te amas, cuando agradeces, amas tu cuerpo, cuando amas realmente quién tú eres, cuando te miras al espejo y dices, wow, o sea, amo lo que veo. ujú, Entonces puedes amar a todos los demás, porque si tú te sientes en ese amor y te ves poderosa, te sientes capaz, te sientes que has salido o que has desafiado ciertas cosas y que aquí estás de pie, y entonces cuando tú ves a los demás, ya no los ves con lástima, ¿sabes? O sea, ya no los ves con esa lástima de, ay, pobre, es que está sufriendo. Al contrario, o sea, ya llega un punto en el que tú dices, pues yo también pasé por todo esto y me empoderé, o sea, me di cuenta qué tan poderosa soy, ¿sabes? O sea, me redescubrí a mí, entonces él está viviendo ese proceso porque se está redescubriendo al mismo, entonces ya no los ves como con esa compasión de misericordia, por así decir, sino ya los ves desde ese amor de fe y de certeza de que es una persona poderosa que se va a levantar y que por algo y para algo está viviendo también esos procesos, ¿no? Entonces, es amar también al prójimo, por eso dicen, ¿no? O sea, amar al prójimo, o sea, como trates al prójimo es como te tratas a ti mismo, es exactamente así. ujú. Entonces, el amor lo es absolutamente todo. Excelente. Bueno, estamos hablando de despertar. Bueno, creo que todo, todo tu camino, llegamos al amor. Este, pero ahora, ¿qué tal? ¿Tú piensas que ya en este año 2025 las personas están despertando? ¿Que Claro. están despertando? ¿Se están durmiendo? ¿Qué piensas? No, la verdad es que yo siento que desde el año pasado, yo siento que muchas personas comenzaron ya a darse cuenta de lo que realmente es la vida, ¿no? O sea, de quienes realmente somos.
Este año más bien siento que fue como de mucho quitarse las máscaras de muchas, quitarnos las máscaras muchas personas, Ujú, de soltar muchas versiones que realmente ya no somos. Desde mi perspectiva, obviamente, y de las personas que resuenan conmigo este año, siento que fue mucho como de todas esas personas que aún no creían, que quizás estaban como ya realmente en ese despertar de conciencia o en esa, pues sí, en ese despertar de conciencia, como que este año fue así de, no, sí, ya me di cuenta, ¿no? O sea, y es así como de, te tienes que dar cuenta porque ya te tienes que dar cuenta, ¿sabes? O sea, ya no puedes seguir como evadiendo y como haciendo como que, ay, pues sí, no, o sea, sí, este año fue muy, muy hermoso, pero también muy difícil para muchas personas en ese aspecto, y no solo para las personas, creo que hasta para la, o sea, para toda la humanidad, ¿no? O sea, la misma tierra, todo, o sea, todo tuvo su movimiento, ha tenido su transformación, su muerte, por así decir, o su desvanecimiento, su desintegración total, ujú, para poder resurgir en una esencia totalmente más pura, ¿no? Más justo conectadas desde el amor, desde poder ver en una neutralidad ya sin tanto juicio, sin tanta dualidad, ¿no? De lo que es malo, de lo que es bueno. Y bueno, esa es mi perspectiva, obviamente, desde mi punto de vista, desde mi experiencia y desde las personas que me han escrito últimamente o que me estuvieron escribiendo para decirme cómo se estaban sintiendo, todo lo que les estaba pasando. Y era parecido casi lo de o sea, los mismos, ¿no? O sea, para todos, aunque en diferentes situaciones o circunstancias. Yo sí siento que cada vez más, hasta los niños, los chavos, hay muchos chavos, hay muchos jóvenes que están en ese proceso de verdad ya, o sea, ya prestando atención a otras cosas, que ya no es solamente las redes sociales y el TikTok y cosas así. ujú. Entonces, tú sí piensas que el mundo está ahorita teniendo un cambio. Tú eres de, Sí, total, sí, sí, total. por este cambio de era, de Piscis a Acuario. Acuario, sí, totalmente. Entonces, las mujeres tienen acá protagonismo al 100%. Tú qué piensas? Es que, ¿sabes qué? Que justo ayer estábamos platicando de eso y qué bueno que toca, o sea, es lo que te digo, no existen las coincidencias. Ayer yo que me quedé callada, estaba hablando el papá de mis hijos que vino a ver a mis hijas. Y estaba hablando él justo con mi hija de eso, ¿no? Y estaban hablando de antes de, por ejemplo, cuando era mucho lo del machismo, ¿no? O sea, y cómo en otras épocas, pues la mujer como que la usaban realmente, o era usada o era programada a sentir que solo servía para ser ama de casa y para ser mamá, ¿no? O sea, eh, y justo hace días antes, ¿no? Hace pocos días yo me empecé a cuestionar y dije, o sea, ¿será verdad que realmente, o sea, no es a lo mejor quizás que tengamos protagonismo, ¿sabes? Sino que más bien siento que para mí somos importantes tanto los hombres como la mujer. Nos necesitamos ambas energías para poder realmente pues recordar quiénes somos y poder avanzarnos aquí en esta vida. Pero sí siento que mucho tiempo la mujer fue apagada totalmente, quizás porque yo no digo que los hombres no sean poderosos, al contrario, vuelvo a lo mismo, para mí la verdad son maravillosos, los amo, pero sí siento que también faltaba esa parte de energía de la mujer, ¿sabes? Porque siempre como que le dieron más protagonismo al hombre en cuestión de ser más fuertes, de más fortaleza, de más, de resolver más, ¿no? O sea, siempre, y la mujer no. Entonces ahorita, y no se trata de luchas, ¿eh? Porque yo estoy en desacuerdo totalmente, yo, de tener que estar yendo a imponer tu punto de vista o tu voz, ¿no? O sea, creando desastres. Siento que más bien es tú saber quién tú eres y poder ver, vuelvo a lo mismo, el poder en los demás, ¿no? O sea, pero sí hay más mujeres que realmente están levantando la voz, que pueden expresarse, que estamos aprendiendo a expresarnos sin miedo y aún con miedo, ¿no? O sea, de ser juzgadas, de decir que somos dramáticas, que somos exageradas o que somos más sensibles que los hombres. Siento que ahorita traemos es como la tierra, ¿no? O sea, la tierra que es fértil, que da vida tal cual,
Nosotras pues somos un portal de vida. Yo sé que los hombres también dan vida a través del esperma que fecunda a la mujer, pero en realidad nosotros el útero es un portal de vida tal cual, ¿no? O sea, aunque no demos vida a un ser vivo. O Ujú, sea, entonces también es reconocer esa parte de la mujer, ¿sabes? Vuelvo a lo mismo, o sea, no es como si nos necesitáramos ambos para poder seguir avanzando y poder seguir descubriendo realmente lo que es la humanidad, para qué venimos, eh, y sentirnos justo en ese Dios, ¿no? O sea, ujú, entonces sí, sí siento que ahorita la mujer está despertando bastante y sí, no es que tenga protagonismo, pero sí ya se está reconociendo tal cual también esa parte poderosa de la mujer, ¿no? Lo que aporta a la humanidad. ujú. Sí, yo también pienso lo mismo. No, la parte de protagonismo lo hice más para ponerlo como suspenso. Pero no sé, Claro. eh, la espiritualidad la veo que como que le está llevando la batuta a las mujeres. Por eso lo decía. Hay muchas mujeres, como se llama, que ahorita están despertando, ¿no? Y como tú dices, están hablando, ¿no? Se hacen ver, ¿no? Se hacen notar, ¿no? Y no para hacer algo de conflicto, sino para llevar un mensaje, ¿no? Para llevar un mensaje, ¿no? Un mensaje de amor, un mensaje de unidad, ¿no? Y entonces, en esto de la difusión, ¿tú qué piensas sobre las redes sociales, los medios? Ah, ¿están ayudando para el despertar espiritual, para el despertar de la conciencia de este mundo, de este planeta? Pues Bien, es que, mira, con sinceridad, lo que tú pienses. sí, claro. Eh, pues es que depende, ¿no? O sea, qué tan consciente o cómo tú vayas llevando tu propio proceso, porque yo la verdad es que siento que todos los que comparten, pues obviamente comparten desde su verdad. Ujú, Es lo que te decía, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú lees un libro de metafísica, por ejemplo, de Saint Germain, es un ejemplo, ujú, pues obviamente él canalizó toda esa información y por eso la escribió y la comparte, y es información súper poderosa. Así como Carl Jung, así como pues otros escritores, psicólogos, psicoterapeutas, metafísicos, o incluso canalizadores, ¿no? O sea, entonces todos comparten igual en las redes sociales. Por ejemplo, ahorita yo veo bastante la parte que hablan, por ejemplo, de los reptilianos, de los seres del bajo astral, o sea, cosas así. ujú, Y sí llega un punto en el que quizás pueda confundir o realmente la gente lo pueda creer, ¿no? O sea, y quizás sí, porque si ellos lo están compartiendo así tal cual desde su verdad es porque así lo están experimentando, así lo están co-creando en su propia realidad. ujú, Pero yo siento que aquí, por eso es la importancia en los cursos, a mí me gusta compartirles justo lo que te digo, estar presente con uno mismo, porque entonces aquí sabemos que cada uno somos co-creadores de nuestra realidad. Entonces, puedes ver muchas cosas afuera y puedes ver mucha información afuera que quizás te va a resonar y mucha la vas a poder tú tomar para integrarla a ti, pero también yo siento que es súper importante, antes de creer lo que tú ves en redes sociales, que no lo demerito para nada, ojo, no lo demerito lo que comparten. Vuelvo a lo mismo, cada quien comparte desde su propia co-creación, desde su propia verdad, lo que están co-creando en su propia realidad. Pero ujú, entonces, ¿cuál es tu verdad? ¿Sí me explico? O sea, entonces es ahí el cuestionarnos, ¿sabes? Es ahí el saber que tenemos todo el poder también de nosotros cuestionarnos, porque nuestra verdad pues ya está dentro de nosotros, es como en la caja, toda la información está ahí almacenada, toda la información que nosotros requerimos saber ya está dentro de nosotros. Entonces, antes de como creer algo solo por creerlo, primero siéntate, cierra tus ojos y cuestiónate, o sea, ¿realmente esto vibra conmigo? O sea, ¿realmente estoy razonando con esta información? ¿Esto yo quiero que sea parte de mi verdad? O sea, va a ser parte de mi realidad. Voy a vivir con esto todos los días creyendo que esto es verdad. Y ujú, entonces ahí es en donde tú te vas a dar cuenta, si realmente te resuena, si realmente resuenas con esa información,
Y pues obviamente a lo que tú le prestes atención es lo que se va a manifestar en tu realidad, es lo que tú vas a ir creando en tu realidad. Ujú. Entonces, pues no está mal, pero vuelvo a lo mismo. Yo sí les haría la cordial invitación de que siempre se cuestionen absolutamente todo, todo, absolutamente todo hay que cuestionarnos. Y antes de buscar afuera alguna respuesta, siempre es preguntarnos a nosotros, o sea, esa conciencia divina, Dios, el universo, como le quieran llamar, pero es siempre preguntarnos a nosotros con la certeza de que va a llegar siempre la respuesta correcta de manera clara y precisa. Ujú. También pienso lo mismo. Eh, Sí, bu- totalmente. sí, yo también tenía una. Yo hace mucho tiempo me gustaba ver una serie que se llama Alienígenas Ancestrales de HBO. No sé si ya. No, No, no. Bueno, es sobre el origen de, por ejemplo, de los mayas, ¿no? no, Hay uno que parece que está en una nave espacial, ¿no? Entonces dice que los orígenes de este mundo está en los extraterrestres. Tal vez nosotros somos los extraterrestres, ¿no? Dice. Entonces, yo tenía muchas ideas sobre ese tema, ¿no? Entonces, una vez se lo comparto a mi maestro, ¿no? Y me dice, Miguel, si bajan los extraterrestres, ¿cambiaría tu vida? ¿Tú mañana dejarías de ir a trabajar? sí, claro. Yo le digo, bueno, creo que no, le digo, no, yo de todas maneras voy a ir a trabajar. Entonces, ¿cómo se llama? Mejor estar en el presente, mejor estar, ¿cómo se llama? En lo que estás viviendo, mejor estás, en eso que estás, ¿cómo se llama? Viviendo en tu mente, en otras cosas. Así sea realidad, verdad, o una creencia, ¿cómo se llama? Pero es mejor estar acá, ¿no? Es mejor estar viviendo tu vida al 100% que estar, ¿cómo se llama? Viviendo 50% y 50% de las estrellas, ¿no? Este, Sí, claro. bueno, siempre, ¿cómo se llama? Eh, eh, Hay personas que te hacen ver algunas cosas que uno no lo puede. Sí, y es tú tomar esa elección, ¿no? O sea, porque puedes resonar con personas y sincronizar con personas que, vuelvo a lo mismo, que a lo mejor están muy metidos en esos temas y está bien, o sea, si para ellos eso les hace feliz y les da plenitud, Sí. está súper bien, o sea, yo no lo juzgo para nada. O Ujú. sea, pero yo, por ejemplo, desde mi perspectiva, justo como tú lo dices, ¿no? O sea, yo y desde mi experiencia en los últimos meses de este año, que también veía bastante información y de repente me llegaba a confundir porque yo decía, bueno, ¿y será verdad esto o no? O sea, y eso yo, y siendo yo una canalizadora, ¿no? O sea, ya teniendo yo la experiencia de meditar, de preguntarme a mí, de ir hacia adentro y cosas así, hasta que me di cuenta y dije, o sea, ¿por qué tengo que estar viendo estos videos? Y me explico, ¿por qué tengo que estar leyendo tantos audiolibros si yo sé que la respuesta está aquí adentro? Entonces, y lo comparto porque no porque seamos canalizadores los que somos canalizadores o los que somos terapeutas, porque muchas veces piensan que por tener quizás a lo mejor esta manera de percibir tan sensible, nuestra vida tiene que ser perfecta, ¿no? O sea, o que ya sabemos todo y somos sabios y todo nos llega de información clara y precisa. No siempre es así, también nosotros tenemos nuestros procesos de también irnos redescubriendo, de también irnos reinventando conforme va avanzando toda la información o se va despertando, cayendo los velos, como lo quieran llamar. Ujú. Pero de verdad llegó un momento en el que yo también me senté y dije, o sea, ¿por qué me importa tanto estar enfocada en toda esta información y me estoy perdiendo de mi presente con mis hijos, por ejemplo? ¿No? O Ujú. sea, y entonces yo quería estar todo el tiempo aislada y quería estar todo el tiempo sola tratando de buscar las respuestas de que si la quinta dimensión, de que sí que esto y que sí el otro. Y no dudo que realmente esté pasando. Yo sé que sí estamos ascendiendo en conciencia. Ujú. Pero lo que más importa, justo por eso voy a la parte del amor, si tiene mucho que ver el amor con la espiritualidad o con el despertar de conciencia, porque es ese amor a disfrutar tu vida, a disfrutar tu presente, a disfrutarte en este presente, a disfrutar lo que estamos haciendo ahorita sin estar pensando en que si ya va a pasar a esto o ahorita voy a hacer aquello, o sea, es Ujú. disfrutar este presente, este momento, con quien sea que estés, en donde sea que estés, si estás caminando, pues ir y disfrutar y respirar, si está lloviendo, escuchar la lluvia y disfrutar ese momento, ¿no? O sea,
Ujú. porque si no es lo mismo, estás desconectado de ti pensando en cuándo vayan a llegar las naves y estás nada más atento pensando a ver en Sí, cuándo van a llegar las naves a... O sea, ya sabemos que existen si lo quieres creer. claro. Este, pero sí, algo de despertar espiritual es que te hace vivir el presente, ¿no? De otra Claro, manera, ¿no? Eh, sí, eh, bueno, ya vamos, vamos cerrando con algunas últimas preguntas. A ver, sí, sí. ¿cómo visualizas tú la espiritualidad a, a futuro, a los próximos años? Para ti. Claro. Ok, ¿Cómo visualizas este despertar de conciencia a futuro? pues mira, la verdad es que yo la verdad es que trato ahorita estoy trabajando bastante la parte de la neutralidad. He escuchado muchas personas que dicen que pues nos va a rebasar lo que es la inteligencia artificial, personas que la verdad es que yo estoy súper desconectada de las noticias, Ujú, pero súper desconectada, o sea, hay veces que me hablan de que si la presidenta de México que dijo tales cosas y yo la verdad es que es así de perdón, pero o sea, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. ¿Y sabes por qué? Porque justo como decimos ahorita, pues mientras más, si somos co-creadores de nuestra realidad y en realidad no existe el pasado y tampoco existe el futuro, o sea, existe lo que tú vas creando en este presente, el cómo tú te vas sintiendo en este presente y el cómo tú te sientas en este presente es lo que vas creando cada instante. ujú, Entonces, la verdad es que yo la verdad es que siento y percibo bastante que, o sea, vienen muchas cosas buenas para todos nosotros en cuestión de ir siendo más conscientes cada vez más, de que ya no haya tanta división en la humanidad, tanto juicio, tanto señalamiento, que vamos a aprender justo a vernos en esa unidad, porque es que sí tiene que ser así, ¿no? O sea, muchas personas hablan mucho de Dios, por ejemplo, en las religiones y no las critico para nada, porque sé que cada religión también tiene un poco de verdad en lo que comparten, o si no es que pues, la verdad, ¿no? O sea, en algunos aspectos, pero si hablas de un Dios, vuelvo a lo mismo, o sea, ¿qué es ese Dios para ti? O sea, ¿cómo puedes tenerle fe y tener certeza en un Dios cuando estás viendo a tu vecino y lo estás criticando porque no fue a trabajar o porque se quedó sin trabajo o porque esto, porque el otro? Vuelvo a lo mismo, es realmente enfocarnos en nosotros mismos porque el cambio es de adentro hacia afuera. O sea, todo lo que ves afuera es una proyección de lo que hay adentro de ti. Es una proyección, no un reflejo, es una proyección, tú te estás proyectando afuera. ujú. Entonces creo que muchas personas ahorita están realmente haciendo un trabajo interno, vuelvo a lo mismo, reconociéndose, aceptándose, y vamos en ese proceso porque yo no me siento ya una super iluminada, la verdad es que no, no, Ujú, pero sí sé que cada vez voy siendo más consciente, por lo menos ahorita ya no me dan ganas de juzgar ni de meterme en la vida de los demás, al contrario, sé que cada quien vive sus procesos por algo, yo me enfoco en mí y eso me hace también poder resonar con más personas que siempre están tendiendo la mano y que siempre te apoyan desde el corazón, desde el amor, sin esperar absolutamente nada a cambio, porque comprendes ese proceso. Entonces, y te das cuenta, vuelvo a lo mismo los jóvenes, porque lo veo en mis hijos, ¿no? O sea, sin necesidad de yo tener que estar hablándoles y diciéndoles, medita y haz esto y tienes que hacer aquello, ¿no? O sea, ellos solitos lo perciben, que también ellos mismos lo empiezan a vivir en ellos mismos y con los demás que los rodean. Entonces, es como una cadenita. Yo siento que es como esta película de cadena de favores, ¿no? O sea, ya, que haces un favor y le pide, y entonces le haces un favor y le tienes que hacer otro favor a otra persona. Haz de cuenta que es lo mismo aquí, es como una cadena que te vas contagiando en ese despertar, ¿no? Y vas resonando. Entonces, siento que todo lo que viene pues siempre es algo positivo para nosotros. Nosotros podemos expandir todo nuestro amor a otros países en donde lo requieran para que puedan sentirse en ese poder, en esa sabiduría, en ese amor y pues también entendernos a que la vida es un ciclo y pues a algunos les toca cerrarlo en este año, a lo mejor a algunos el próximo año, pero no es algo malo, al contrario, pues es parte de la vida, ¿no? O sea, es parte de vivir.
O sea, y realmente es eso, enfocarnos a vivir y ya no estarnos preocupando por tantas cosas, Ujú. porque todo el universo acontece realmente dentro de nosotros, o sea, no es nada afuera, todo acontece dentro de nosotros. Fíjate. Yo también, igual que tú, hace muchos años dejé de ver televisión y dejé de ver noticias. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos, o sea, tratando de comprender el amor, tratando de comprender a Dios y todas esas cosas, ¿no? Este, lo que te dan las noticias es puro miedo, ¿no? Ya de por Exacto. sí nosotros, ¿no? A través de la sociedad, a través de muchas cosas, nos inyectan miedo, nos programa miedo, como tú dices, ¿no? Nos hacen este lavado de cerebro de creencias sobre miedo, ¿no? En vez de sacárnoslo, nos lo meten más. Entonces, Claro. entonces algo que yo personalmente evito es, ¿cómo se llama?, ver noticias. Y como me decía mi maestro, ¿no? Si alguna noticia tiene que llegar a ti, te va a llegar, pero por una, porque lo veas como se llama ahí, sino porque alguien ahí te lo va a contar. ¿Ah? Y se te va a Ujú. quedar ahí, y bueno, lo vas a saber. Y ya tú tienes que saber qué es lo que vas a discernir con eso, ¿no? Entonces Claro. yo no sabía cómo se llama que yo vi en Houston que Trump había cerrado, ¿no? El Congreso. Y hace 2 días me enteré, recién ya, creo que Claro. hace 6 días, ¿no? Pasó eso, pero yo me enteré hace 2 días, ¿no? Y me llegó, ¿no? ¿Qué vas a hacer con lo de Trump? Me dice, ¿no? ¿Qué pasó? Digo, ¿no? Es por eso, ah, ya, bueno, me enteré, ¿no? Entonces, Sí, yo también les digo, o claro. sea, no es necesario que uno esté ahí constantemente preocupado, ¿cómo se llama? En esto, viéndose noticias, porque sí, algo que pone las noticias es llenarte de miedo, ¿no? Trata de separar eso de miedo y llenarse, ¿cómo se llama? Del amor del presente, ¿no? El amor Es que, interno que uno tiene, ¿no? Dime, dime. claro, o sea, es que realmente es creer que nosotros mismos somos un dios, ¿no? O sea, todos somos dioses. Ujú, Entonces, si para Dios no existe la división, no hay una división. O sea, hasta el mismo gobierno, los mismos gobernadores, la misma política, todo lo que viven los países, vuelvo a lo mismo, quizás es una proyección de nosotros mismos, porque es como un videojuego, ¿no? O sea, y en un videojuego, o sea, necesitas un contrario, ¿no? O sea, para que te rete a seguir avanzando, para que tú vayas agarrando más técnicas en el videojuego, si me explico, para seguir avanzando y conforme vas avanzando vas subiendo de nivel. Es exactamente lo mismo aquí, pero cuando nosotros vemos las cosas y empezamos a calificarlas como malas, ujú, o como algo malo, ahí estamos más conectados a esa dualidad, entonces nos alejamos totalmente de la unidad que realmente es Dios. ujú, Entonces, si somos seres co-creadores, porque somos esa divinidad, o sea, esa divinidad infinita que es unidad, entonces, si tú te desapegas totalmente del miedo, de lo que te genera miedo o de lo que te limita a avanzar, pues cada vez vas a sentirte cada vez más presente contigo mismo y más poderoso, más sabio para poder co-crear desde el amor cosas positivas, abundancia, prosperidad y en todos los aspectos, porque muchas personas confunden abundancia con solo el dinero. Entonces ujú. solo buscan dinero porque también nos han hecho creer y es parte del juego, por así decirlo. Nos han hecho creer que el dinero es lo más importante y que vas a ser exitoso si tienes dinero y cosas materiales y acumulas cosas materiales y de marca y riquezas y esto y el otro. Pero no es cierto, la mayor riqueza es como tú te sientes contigo mismo, cuando realmente sabes quién tú eres, cuando puedes, vuelvo a lo mismo, cuando puedes ver al de al lado sin sentirte inferior y sin sentirte superior, saber que todos somos uno mismo. Entonces ahí es en donde realmente empiezas a crear y a ver toda la abundancia que ya hay en ti. No necesitas tener las cuentas de banco saturadas de dinero. Digo, si lo quieres hacer está bien porque el dinero también está padre, ¿no? O sea, disfrutarlo y vivirlo. Pero es ahí donde viene esa distorsión de dualidad, nos dividimos totalmente, o esa lucha entre mujeres y hombres, las feministas y los machistas que todavía hay. Ujú. Eso es una división, ¿por qué crees que pasan los reality shows, no? O sea, Ya, sí. es una división tal cual entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, entonces imagínate en qué enfocan la atención quienes lo ven, o sea, enfocan la atención y entonces después se están criticando al jefe, están criticando a la jefa, a la compañera, al compañero, porque inconscientemente crean esa división. Ujú.
Pero si tú te alejas de todo eso y te enfocas en ti, o sea, y eso, vuelvo a lo mismo, nos volvemos infinitos. Es una divinidad, somos dioses infinitos, o sea, Dios es unidad, Ujú, no hay división para él, ¿no? O sea, entonces, pero es parte del juego, porque si no existiera esa parte contraria, pues no nos cuestionaríamos, claro. no sería un reto para nosotros, entonces, ¿qué chiste tendría, no? O sea, Ujú, claro. Si no existiría este reto, ¿cómo avanzaríamos? ¿Cómo llegaríamos a un despertar espiritual? Ya llegaríamos despiertos. No habría, claro, no habría, ¿cómo se llama? Este juego, ¿no? no tendría chiste la vida, Claro, 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 ya no, claro. no podríamos ni crecer ni para arriba ni para abajo, ya estaríamos así como zombies. Bueno, entre Sí, comillas, ¿no? Es una manera de decir, ¿no? O sea, sí, aunque sí, sí. acá en esta parte, ¿no? Que es La material, ¿no? Que es televisión, la que claro. tocamos. Otra cosa es la parte espiritual, ¿no? La parte del alma o el espíritu como, como Sí, cualquier claro. persona lo puede decir, ¿no? Es- este, ya para cerrar, mm, te voy a dejar la pregunta que también, este, ya es personal, es mía. Este, ¿qué es la felicidad para ti, Tania? Ay, pues para mí la felicidad es una elección. O sea, es una elección, es elegir estar feliz. Vuelvo a lo mismo, existen infinitas posibilidades en todos los aspectos para nosotros, desde que abres los ojos hasta que los cierras. Y me refiero a desde que despiertas hasta que te duermes. Em, Hay veces que a lo mejor te puedes despertar y me ha tocado, o sea, me ha tocado varias veces que me despierto y así de, ay, no, no quiero despertar, quiero estar dormida, pero en automático es así de, a ver, Tania, o sea, ¿cómo quieres vivir hoy este día, no? O sea, entonces me levanto y es sentir mi cuerpo y es sentir gratitud por mi cuerpo, por estar sana, por haber podido despertar, veo a mis gatos y es así de, me encantan, entonces desde ahí ya empiezo a sentir emoción, ¿sabes? Desde ahí ya empiezo a sentir, es una elección y entonces yo me pregunto, ¿cómo quieres empezar el día? ¿Lo quieres empezar con apatía? ¿Lo quieres empezar feliz, cantando o enojada porque ya es otro día más, ¿no? Entonces es ahí donde viene totalmente el cambio, la reprogramación que tú puedes hacer instantáneamente en ti, ¿no? Entonces sí siento que la felicidad es una elección cada instante. Tú eliges si quieres estar enojado, deprimido, triste, apático o feliz o sonriendo. Y es maravilloso elegir cada día. También es padre estar triste, pero creo que sí es una elección la felicidad que puedes sentir y compartir con los demás, con quienes te rodean. Excelente. Bueno, ahí dice que tienes unos gatitos. Tus gatitos te hacen feliz también. Ay, sí, tengo 6 gatos, 2 son de mi hija, igual obviamente mis hijos, ¿no? O sea, el hecho de verdad, yo sí soy así de que vengo y les abro la puerta y así de es un nuevo día, levántense y con toda la actitud y así, aunque ellos estén así de, "Ah", ¿no? O sea, sí, o sea, sí trato yo siempre de estar positiva, ¿no? O sea, Ujú. bastante, porque me encanta, o sea, me encanta poder regalarles sonrisas, ir a la calle y decir buenos días, aunque no me contesten. O sea, wow, ¿no? O sea, es para mí de que digo, ay, qué padre, ¿sabes? O sea, y mis gatos sí es agarrarlos y que ronronen y es así de, uy, me dan ganas de apretarlos y apachurrarlos. Sí, me encantan. Excelente. Bueno, ya para cerrar, ¿quieres dejarnos algo? ¿Un mensaje? ¿Algo para la comunidad? Sí, pues es también como esa parte de aprovechar y valorar cada instante. Todo siempre pasa por y para algo. La verdad es que te agradezco infinitamente este espacio que creas. Quiero compartirte algo rápidamente. Hace poco tiempo, creo que también parte de todas las redes sociales y eso es el siempre esperar, el volvernos famosos para sentirnos realmente importantes. Y la verdad es que hoy me doy cuenta que no necesitas tener demasiados likes en TikTok, ni en Facebook, ni nada.
amé compartir contigo. Hace un tiempo, de hecho, yo le escribí a Nayo, no sé si lo conoces a Nayo, que también entrevista a varias personas. Ujú. eh, no recuerdo el apellido, pero bueno, es Nayo algo. Y la primera ya van 2 veces que le escribo y la segunda vez ya no me contestó y a veces como que fue frustrante esa parte porque yo decía, ¿por qué no me permite expresarme? O sea, requiero tener como 50,000 likes, ¿no? O sea, y seguidores en TikTok para que entonces ellos puedan verme. Y la verdad es que después comprendí y dije, pues no lo necesito, ¿sabes? Y cuando tú me escribiste y dije, wow, qué padre, porque sé que en algún momento, obviamente, quienes nos vean son los que van a resonar con esta información. No importa que sean 50,000 personas o 5 personas o 5,000, es disfrutar el instante y saber que puedes compartir con personas como tú, que tienen el mismo interés, que sienten lo mismo, la misma frecuencia, que su intención y su interés va enfocado hacia el mismo punto, que es seguirnos expandiendo desde el amor, disfrutando cada instante. Y eso es lo que más cuenta, ¿no? Eso es lo que más importa, el estar presentes en nosotros mismos y el valorar a las personas con las que resonamos, porque siempre va a ser por y para algo. Entonces, te doy las gracias por haber resonado conmigo, gracias por este espacio que creas, te deseo el mejor de los éxitos, sé que vas a llegar a muchísimas personas, tu canal y todas las entrevistas que haces, lo deseo con todo mi amor, lo decreto y lo declaro con todo mi amor y te bendigo, o sea, bendigo tu camino, bendigo todo lo que expandes y lo que eres. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Bueno, sus últimas palabras me han dejado medio en shock. Justamente estaba conversando con una amiga así por interno antes también de hacer la entrevista y cuando comenzaba este canal. Entonces yo le decía, ¿no? Uno, que el primer beneficiado de hacer estas charlas soy yo, le decía, ¿no? Si yo soy el primer alumno que estoy acá beneficiándome, ¿cómo se llama? De lo que ustedes nos comparten, ¿no? Y lo segundo es, si este canal le llega a una sola persona y esa persona se beneficia de esto o algo le resuena y eso le ayuda, el canal ya está pagado, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo ya está pagado. Así me lo diga, así no me lo diga, ¿no? Y eso es lo que me impulsa, ¿cómo se llama? Seguir en el canal, ¿no? Que una sola persona sea beneficiada. No sé quién, Claro, no me lo diga tampoco, solo que esté ahí, ¿no? Ese es claro, el totalmente. objetivo del canal también, ¿no? Qué Por bueno. compartir el mensaje de todos los entrevistados, ¿no? Eh, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Eh, bueno, ya para cerrar, yo voy a dejar tus redes sociales acá en la cajita de descripción. Y yo no sé decirles cómo se llama que se suscriban, comenten, eso, bueno, eso ya se lo dejo a criterio de cada uno. Pero sí, ¿cómo se llama? Voy a dejar tus redes sociales acá. Ok. El de Facebook, no sé si tienes el de Instagram también. Me los das, Sí, los ponemos ahí bueno. y vean, ¿no? Vean lo que hace Tania Cuántica. Se van a sorprender. Y ahí Sí, tengo cualquier consulta ya directamente con Tania Cuántica. sí, ahora sí que digo, no tengo mucha información en mis redes sociales, Ujú, pero sí hay una parte en Instagram y en Facebook donde vienen testimonios de las personas que después de las sesiones me comparten cómo se han sentido, los cambios, la transformación que ha habido en ellos. Pero igual si resuenan con mi energía y me quieren contactar por privado, preguntarme lo que sea, yo con mucho gusto y con mucho amor obviamente comparto, ¿verdad? ujú. Aquí voy a estar súper, súper atenta y disponible para todos. Muchas gracias, Tania. Bueno, yo sí, te escribí y rápidamente me contestó, así que yo soy. Muchas gracias, estoy agradecido. Gracias también a ti, Miguel. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por Sí. reconocernos y sincronizar. Ujú. Bueno, ya sin nada más que decir, yo los dejo. Bye. Bye, gracias. Un abrazo. Igualmente. Un abrazo a todos.
Tania.